tal amigos? Gracias por estar aquí viéndonos y escuchando en i.com.mx, su programa Despierta Colima. Aquí está mi compañero Juan Cárdenas, su servidor Pedro Castillo, y hoy tenemos de visita y que nos está acompañando en este programa a nuestro gran amigo Benji. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí seguimos echándole. Bueno, retomando lo que estábamos hablando sobre el bloque anterior acerca sobre el Estado de Derecho, ahora este bloque lo vamos a denominar sobre la figura de la revocación del mandato, que es una figura que aparece en algunos países, que no está instaurada. Pero no en México, ¿eh? México no existe la... En México no está establecido en la Constitución la revocación de mandato. Sí. Pero, ¿qué les parece si vamos escuchando la opinión de la gente sobre qué opina ellos en el sentido de que si existiera la figura de revocación de mandato aquí en nuestro país, considerarían que tuviéramos mejores gobiernos si existiera ese mecanismo? Y pues vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo la gente. No necesario, se ocupa más que nada revocación también de la mentalidad de la gente, más que nada. Yo digo que sí. Quizás sí. ¿Crees que sería igual? Yo digo que sería igual. Pues la verdad no lo creo. No, ¿por qué? Porque existe la posibilidad de que la misma gente que puso a la persona o al candidato que está en el poder, puede que vuelva a cometer el mismo error. Creo que mejoraría mucho si hubiera una mejoría mejor, ahora sí otra vez de vuelta, y sobre todo para la población, ¿verdad? Que es lo que se pretende que el gobierno traje para la población. Ajá. Pues muchas veces sí sería bueno un cambio pero pues también muchas veces en vez de cambiar retrocedemos. Creo que sí, porque pues se sentiría como que un poquito de mayor presión para tratar de hacer las cosas bien, ¿no? La persona que esté desempeñando tal puesto. Pues sería ya creo que de cada persona, pero creo que sí tendríamos una justicia como mejor y un comportamiento más responsable sobre las personas. Seguiríamos igual porque desgraciadamente desde que están en el poder malinterpretan, manipulan la ley a favor del gobernante, no del gobernado. Deberíamos de cambiarlos y exigirles un poco más a las autoridades a que realmente conozcan un poquito los derechos de las personas y que se pongan a leer un poquito de derecho, porque son funcionarios, algunos se les puede decir porque tienen ese carácter, pero desgraciadamente desconocen los derechos de los ciudadanos. Okay. Pues yo creo que las respuestas que pudimos encontrar en las personas me dejan muy tranquilo, la verdad, me dejan con un sentido de vacío, con una cuestión en la que expresan desinformación, inclusive el término, ¿no? Revocación de mandato. Durante la entrevista tuvimos que hacer una pausa para explicar a la gente qué significa despedir al gobernante, o sea, finalmente despedir a cualquiera de nuestros funcionarios. Yo creo que esta situación, revocación de mandato, va a aparecer en muchas cartitas Santa Claus ahora en diciembre de parte de los mexicanos, porque además es un tema que tú, Benji, tú, Pedro, se lo pueden encontrar ahorita en las redes sociales en cualquier lugar, ¿no? Es una cuestión que se habla, que se está pidiendo que nuestro presidente Peña Nieto pues deje el cargo, porque finalmente... ¿Y qué es una revocación del mandato? Pues aquí tenemos a un joven educado en ellos que nos puede... Pues mira, la revocación de mandato es una figura que existe en diferentes países en donde se le da la posibilidad legal a la ciudadanía de elegir si quiere seguir con la persona que los gobierna o de plano quiere cambiarlos, ¿no? Yo creo que, bueno, es una figura en la cual se impulsó la izquierda, los partidos de izquierda en México le impulsaron ahora en la reforma político-electoral pasada. No pasó, se quedó ahí y bueno, deja la inquietud de muchos ciudadanos que lo piden a gritos. Algo que me sorprende de las opiniones de la ciudadanía que acabamos de escuchar es la desilusión, ¿no? Y la desesperanza que tienen de que ya ni siquiera en la revocación de mandato ven que puede haber una ventana de oportunidad para que México crezca, para que Colima crezca, sino que ellos piensan que siempre vamos a tener más de lo mismo.
Sí, Benji, pero fíjate, algunas de las respuestas que daba la gente decían que consideraban que iba a seguir lo mismo, ¿verdad? Si existiera o no existiera la figura de revocación del mandato, seguirían, los gobiernos no cambiarían, no serían mejores. Y en ese sentido, en su opinión, ¿ustedes considerarían que sí sería la figura de revocación del mandato nos asegura que tendríamos mejores gobiernos o no? Más allá de que nos asegure o con certeza nos diga va a mejorar la situación, inclusive el propio gobierno, digo, al final existe ahorita una petición de parte de una gran cantidad de mexicanos, disculpen, en el sentido de que el presidente renuncie. Como tal, la revocación de mandato, si bien no existe desde las leyes, sí existe la manera de exigir. A ver, pero entonces si decimos que se vaya Enrique Peña Nieto, ¿con eso vamos a tener un mejor gobierno? Pues no sé, pero lo que sí es que tenemos el derecho como mexicanos de exigir la renuncia de cualquier gobernante. Si no existe desde la revocación de un mandato, sí hemos visto que ha habido gobernantes que en algunos casos han fallado tanto a sus representados que el pueblo pues, no tiene de otra manera más que exigir esa situación. Digo, que no exista la revocación de mandato es una cosa, que la gente no pueda exigirlo y que además pueda pasar. Además que en el sentido de que el gobernante llega, yo me imagino a la persona a sentir este repudio durante, inclusive en el caso de nuestro presidente, pues 4 largos años más en los que tendrá que aguantar. Ya no sé qué es mejor, si quedarse o realmente ir a algún otro país a vacacionar. Oye, Benji, y en tu opinión, relacionado a lo que está comentando aquí Juanito, entonces tú consideras, o tú qué crees, que si tuviéramos la capacidad nosotros los ciudadanos de poder decidir si sí quitamos a uno o lo mantenemos, como dice Juanito, a lo mejor no va a ser el mejor gobierno, pero por lo menos tenemos la capacidad y la decisión de quitarlo o dejarlo. Pero, ¿qué pasaría si al cambiar tenemos un peor gobierno? Bueno, es una posibilidad que ahí está, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de que llegue un gobierno mejor. Son posibilidades que ahí están latentes. Sí, pues existe la esperanza. Así es. Entonces estamos hablando ya de un tema de esperanza, ¿no? Lo que pasa es que no, definitivamente no sabemos el futuro que pueda a lo mejor suceder en una figura inclusive de un gobernante peor aún, pero existe ahí la situación. Lo que sí plantea nuestra ley es en el caso de la renuncia de este presidente, a lo mejor lo conoces, ¿no? Sí. Hay una cuestión que se presenta si la renuncia, en el caso de que lo dudo mucho, fuera antes del 1 de diciembre, y una que viene a partir de precisamente los 2 primeros años de gobierno. Entonces, ¿la conoces? Que no sí, así es. Bueno, en dado caso de que la falta del presidente sea en los 2 primeros años de su gestión, se convocarían elecciones extraordinarias para que los ciudadanos podamos elegir nuevamente un presidente. Entre todos los partidos, ¿no? Entre todos así es, será una competencia nueva. Y en dado caso de que renuncie los 4 años posteriores, o sea, los cuatro años últimos de su gobierno. Que es a partir del 1 de diciembre. Así es a partir del 1 de diciembre, pues sería el Congreso de la Unión los que designarían a un presidente sustituto. O interino, ¿verdad? Sí, es. En este caso, ahí es donde te decía, lo dudo que cambie la situación porque los grupos de interés, que son quienes finalmente gobiernan en las democracias, pues pondrían a alguien que continúe con el proyecto de gobierno que se tiene ahora, que está en manos de Peña Nieto y pudiera ser en manos de cualquier otro, pero que yo dudo mucho que se dé un golpe de timón, al menos desde la postura de los planes nacionales de desarrollo que ya se tienen bastante avanzados. Entonces, en ese sentido, ¿qué les parece si vamos al siguiente bloque de preguntas y respuestas con la ciudadanía? Y la pregunta que les hicimos relacionada a la revocación del mandato es de que si estarían o pensarían que sí sería necesario, si existiera esa figura en nuestro país, si fuera necesario despedir a una de nuestras autoridades. Y pues vamos a ver qué fue lo que ellos opinaron. Pues ahora sí que dependiendo de cada quien, pero no creo que al revocar o cambiar algún servidor público del nivel que sea, no es la solución ahora sí que está en nosotros. Sí, a varios. ¿Sí? Sí. ¿De quitarlo? A varios, sí. Sí. Okay. Sin decir nombres, ¿sabes? Pero claro. Sí. Yo creo que nunca han sido buenos y nunca van a ser buenos. Siempre van a trabajar como ellos quieren y van a querer aparentar que son buenos. Pero pues no, yo me imagino que nunca van a ser buenos. Pues en cuanto al gobernador de Colima,
me parece que ha sido satisfactoria su gobernatura. Pues en cuestiones, no sé si políticas, para mí yo creo que cada vez hay algo que mejorar. Sí se ha visto avance en diferentes tipos de medios políticos, diferentes tipos de partidos, pero para mí yo creo que cada día hay algo que mejorar, pues en el día, ¿verdad? Pues hay ha progresado mucho Colima con el gobierno que tenemos, pero también falta todavía enfocarse a muchos problemas que también tenemos. Pues sería bueno revocarlos, pero creo que es algo como muy complicado, ¿no? Muy difícil para que se pudiera hacer. Y ya como última pregunta. Creo que sí sería necesario, ya que esconden demasiadas cosas y no lo dan a conocer hacia la población. Regreso a la pregunta para hacérsela a Benji. A ver, Benji, olvídate de revocación de mandato. Tú, como colimense, como mexicano, ¿despedirías a alguno de tus representantes? ¿Cómo que olvídate de la revocación de mandato? Pues no, digo, del término, no de la cuestión que estamos hablando del tema. Ese es el término que debe usarse, ¿no? Sí, él como ciudadano, en su derecho planteado ya de una manera legal, con la figura de revocación de mandato, ¿tendrías a quién despedir el día de hoy en México? Sí, claro que sí, empezando por el presidente de nuestra nación, que al parecer ya se le ha salido de las manos todas las situaciones. Yo creo que empezaríamos por él y nos daríamos unas buenas vueltecitas por acá, por los ayuntamientos y por algunas diputaciones locales también, ¿no? O sea, hay mucho de dónde agarrar, eso es definitivo. Yo creo que la figura de revocación de mandato ayudaría bastante en cuestión de la participación ciudadana. Yo siempre he pensado que fomentar la participación ciudadana va a lograr perfeccionar los sistemas políticos. Sí. Entonces, además yo creo que los mismos gobernantes desde ahí tendrían ya una situación nueva que cuidar, ¿no? Digo, se saben protegidos por un sistema. Pero ¿qué pasaría si vamos a suponer que pedimos que renuncie Peña Nieto? Que ya no queremos que esté como presidente. Pero ¿qué tal si llegan otras monedas? Tarjeta solar, otra campaña de que el más guapo, que el copet, y nos ponen a otro, ¿verdad? No creo que sea. ¿Y qué va a suceder? La sociedad irá a tener o irá a razonar el hecho o la decisión o la forma en que toma la decisión para ejercer su voto. O sea, ¿creen que con estas circunstancias y en esta situación y en este momento histórico en el que estamos en nuestro país lograríamos que la gente fuera muy consciente de cómo ejercer? Para empezar, es un mecanismo de participación muy similar al voto electoral. Digo, tendríamos que acudir ante una instancia a emitir esa razón de que queremos revocar el mandato de alguna figura. Entonces yo, por ejemplo, ahorita que se le hacía directamente la pregunta a Benji, reconocerle el valor que él ha tenido de frontalmente decírnoslo, despediría a nuestro presidente y quizá alguna otra figura. Pero eso en la gente es difícil de encontrarlo y yo creo que es natural, ¿no? A veces la misma persona se siente incómoda ante una lente, ante un micrófono, de opinar libremente lo que son sus verdaderas ideas. Digo, yo creo que eso a veces como que encuentra su espacio de expresión en las redes. Tú has visto ahí opiniones, ¿no? Sí, claro. Sí, pero te digo, yo creo que habría que ser muy cuidadosos en el sentido de poder determinar el procedimiento de una revocación de mandato, porque a lo mejor podemos llegar a un momento de impasse, donde no hay una gobernabilidad, porque si vamos a estar constantemente cambiando a nuestros gobernantes. Imagínense, en México, que es tan costoso el proceso electoral, cada vez que se hace un proceso nos ha costado muchísimo dinero a los mexicanos y muchísima sangre se ha derramado en este país por tener por lo menos unos institutos electorales medio confiables para que se respete el voto de la ciudadanía. Entonces, bajo esas circunstancias habría que tener muy cuidadosos en eso, pero no estoy diciendo que no exista. Para dar un ejemplo, Venezuela es uno de los países que tiene la revocación de mandato en su constitución y en la que todo funcionario público electo tiene esa situación de poder ser destituido por medio de la figura de revocación de mandato, bajo una serie de lineamientos y requisitos que se deben de dar de participación de la gente. Y yo estoy seguro que eso influye de manera directa en la forma en la que ellos llevan a cabo sus gobiernos. Digo, finalmente se saben amenazados, se saben en riesgo de perder el poder
o determinada política pública, que es lo que no ha ocurrido aquí. ¿Tú crees que con eso entonces lograríamos que los gobiernos sean más cuidadosos a la hora de actuar? Definitivamente, digo, desde el planteamiento me parece que sería una herramienta que quizá debemos estudiar, sobre todo por lo que decías, la participación de la gente, la madurez de la ciudadanía a lo mejor no es todavía la necesaria para pensar en este tipo de instrumentos. Igual sería un gasto que finalmente no se vería reflejado en un para ahondar más, por decir, Bolivia es otro país que acaba de poner en su ley, en su constitución también la misma revocación del mandato. ¿Y la han aplicado? Solamente en Venezuela se aplicó, acuérdense cuando se hizo el sí o el no con Hugo Chávez, y que ganó y se mantuvo. Eso es lo que planteaba eso, de la manera en la que si desde una elección se instrumenta todo un sistema electoral en el que se compran votos, se influye dentro de gremios, se maneja desde el sindicalismo que ha sucedido siempre en México, el que un candidato de cierto partido, digámoslo directamente el PRI, pues mantiene las oportunidades por encima de cualquier otro candidato, ¿no? Siempre han tenido la mesa servida y ya a veces es de alguno muy mediocre que realmente pierde una elección, pero... ¿De acuerdo con la revocación de mandato, sí o no, Benji, en nuestro país? De acuerdo. Juanito Cárdenas, ¿tú estás a favor, desde luego, ojalá se le, digo, lo incluyo para mi cargo. Yo creo que también totalmente estoy de acuerdo con la revocación de mandato, debe ser algo que se debe de emplear, pero sí creo que debe ir acompañado con una concientización de la ciudadanía a la hora de ejercer su voto. Que el voto ya no sea manejado en base a cuántas tarjetas Monex o despensas o lo que te quieran dar a uno que es para ejercer el voto, sino que hay que concientizar a la gente sobre la importancia y el valor que tiene el momento de que uno ejerce su voto en los procesos electorales. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo en este programa, en este bloque sobre revocación de mandato, pero los acompañamos a que nos sigan en el tercer bloque correspondiente a nuestro segundo programa de Despierta Colima aquí en .com.mx, que el tema va a ser Ayotzinapa, para que no le cambien, síganos sintonizando y Juanito, Despierta Colima. Quédense aquí, Despierta Colima.